Charles Darwin, naturalista inglés considerado el padre de la evolución. Él revolucionó el conocimiento acerca de los orígenes del hombre y creó la ciencia biológica. Charles Robert Darwin postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, la teoría del origen común, y la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones mediante un proceso denominado selección natural. Darwin postuló que las especies evolucionan gracias a un proceso llamado selección natural. La selección natural ocurre en el fenotipo de las especies, seleccionando así un genotipo específico. La selección natural lleva al cambio evolucionario cuando especies poseen una tasa de supervivencia o reproducción más alta para otros individuos. Un ejemplo claro de la selección natural son los pinzones, un grupo de pájaros que se encuentran en las Islas Galápagos y que contribuyen generalmente a la información de la teoría de la evolución. En esas islas existen pocas aves de otra clase y los pinzones han evolucionado en varias direcciones, de modo que ahora los hay granívoros, frugívoros, insectívoros, etc. Sus picos varían de acuerdo con la función. Esto hace referencia a la supervivencia del más apto, de todo aquel ser vivo que se adapta a su medio ambiente en el que está o ha emigrado para sobrevivir, a pesar de las condiciones o depredadores que hay en su entorno natural. Selección natural. Desde la antigüedad, el modo de originarse la vida, la aparición de la gran variedad de organismos conocidos, constituyó un misterio en menor o mayor medida. Despertó curiosidad en los científicos. Sin embargo, las supersticiones, los prejuicios y los dogmas religiosos y las teorías que se aventuraban debido a la imposibilidad de probar con el nivel de conocimientos de aquellas épocas hicieron que la cuestión quedara a menudo en el olvido. Simplemente se acepta la imposibilidad de averiguar los orígenes. No fue hasta épocas relativamente recientes cuando el hombre pudo finalmente abordar esta cuestión con criterios fiables y conocimientos científicos suficientes para demostrar sus hipótesis. Una primera aportación científica sobre el tema es el trabajo de Oparin en 1924, El origen de la vida sobre la Tierra, donde el bioquímico y biólogo ruso propone una explicación vigente aún hoy de la manera natural en que la materia surgieron las primeras formas prebiológicas y posteriormente el resto de los seres vivos, desde mediados del siglo XIX. Esto así gracias a Pasteur y fundamentalmente a Darwin, quienes realizaron experimentos al respecto. Este último naturalista británico realizó una obra de vital trascendencia en 1859, El origen de las especies, la cual tiene por objetivo aportar una explicación científica sobre la evolución o denominada descendencia de conmodificación, término utilizado para explicar estos fenómenos. Jean-Baptiste Lamarck. Lamarckismo es el término usado para referirse a la teoría de la evolución, formulada por Lamarck. En 1809, en su libro Filosofía zoológica, propuso que las formas de vida no habrían sido creadas ni permanecerían inmutables como se aceptaba en su tiempo, sino que habían evolucionado desde formas de vidas más simples. Describió que las condiciones que habrían proporcionado a la evolución de la vida y propuso el mecanismo por el que había evolucionado. La teoría Lamarck es la primera teoría de la evolución biológica, adelantándose 50 años a la formulación de Darwin de la sección natural de su libro El origen de las especies. Lamarck en su teoría propuso que la vida evolucionaba por tanteos y sucesivamente. ¿A qué medida que los individuos de nuestras especies cambiaban la situación de clima, de manera de ser o de hábito? Reciben por ello las influencias que cambian poco a poco la consistencia y las proporciones de sus partes, de su forma, sus facultades y hasta su misma organización. Variabilidad genética. La variabilidad genética se refiere a la variación en el material genético de una población o especie e incluye los genomas. Para que la selección natural pueda actuar sobre un carácter, debe haber algo que seleccionar, es decir, varios alelos para el gen que codifique ese carácter. Además, cuanta más variación haya, más evolución hay. Ronald Fisher demostró matemáticamente que cuantos más alelos existan para un gen, más probabilidad hay de que uno de ellos se imponga al resto. Esto implica que cuanta más variabilidad genética existe en una población, mayor será el ritmo de la evolución.
Esto se conoce como teorema fundamental de la selección natural, de que establece y varía en cambios y transformaciones. Las poblaciones permiten estudiar la variación genética. Las dos fuentes principales de variación genética son las mutaciones y la combinación de genes que resultan de la reproducción sexual. Comte Buffon, 1707-1788. Entre mediados de bien entrado su siglo, propuso que las especies pueden cambiar debido a que son creados de la forma divina. Esto fue una gran contribución sobre el primitivo concepto que todas las especies se originan por un creador perfecto y por lo tanto no pueden cambiar debido a su origen. En conclusión, Comte Buffon fue uno de los mejores en proponer que las especies se originan en un creador perfecto. Alfred Russel Wallace obtuvo por sí mismo las mismas conclusiones que había llegado Darwin tras su viaje alrededor del mundo y sobre las que llevaba 2 décadas trabajando. Su ley Sarawak establecía que toda especie ha comenzado a existir coincidiendo en espacio y tiempo con otra especie preexistente y estrechamente ligada a ella. En 1858 escribió una carta al reconocido naturalista donde daba sus teorías y Darwin en esto se percató de que podría igualar sus teorías, así que sus maestros ayudaron a la realización de su teoría, nombrando a Wallace como casi el nuevo Darwin. Escala natural o cadena de los seres es una idea recurrente en la historia de la biología, según la cual todos los organismos pueden ser ordenados de manera lineal, continua y progresiva, comenzando por el más simple hasta alcanzar el más complejo, que normalmente se identifica con el hombre. La idea de la escala natural se remonta a las más antiguas representaciones de la naturaleza, como la escalera de Job en la Biblia. En filosofía, el inicio de esta idea se encuentra en el Timeo de Platón, en el que las formas animales aparecen como resultado de la degradación progresiva a partir del hombre. Aislamiento reproductivo. En biología, los mecanismos de aislamiento reproductivo o barreras a la hibridación son el conjunto de características, comportamientos y progresos fisiológicos que impiden que los miembros de dos especies diferentes puedan cruzarse o aparecer entre sí, producir descendencia o que la misma sea viable o fértil.